Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Invemanía. Yo soy David Flores y en el último video estuvimos viendo cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó las tasas de interés y muchos analistas nos están indicando que prácticamente estamos a las puertas de una posible recesión a nivel mundial. Pero antes de preocuparnos y alarmarnos, yo creo que este es el momento perfecto para comenzar a pensar como lo hacen los inversionistas profesionales, como lo hacen los inversionistas multimillonarios. Es por eso que en este video quiero compartir algunas estrategias e instrumentos para que puedas de manera efectiva y exitosa protegerte, pero sobre todo sacarle provecho a una posible recesión. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemanía. Comencemos. Antes de comenzar me gustaría compartirte mis razones de por qué es que pienso que estamos a puertas de una posible recesión a nivel mundial. La primera es que, como lo vimos en el primer video, la Reserva Federal de los Estados Unidos normalmente recorta las tasas de interés cuando estamos prácticamente ingresando a estos terrenos de recesión. Si ves estas líneas gris que ves aquí en pantalla, son las zonas de recesión que hemos tenido a nivel histórico. Entonces vemos cómo en el 2017 comenzó la Reserva Federal a disminuir, a recortar las tasas de interés, y ahí fue cuando fue ingresando entonces a esa zona de recesión. Lo mismo en el año 2000 y así también en los años 90, y bueno, históricamente, como ves acá el patrón se ha estado repitiendo. Otro argumento también para empezar a determinar que estamos prácticamente en esa fase temprana de recesión es esta gráfica que me pareció muy interesante. Esta gráfica nos muestra también, como lo vimos en el video anterior, que prácticamente estamos entrando a una situación en la que no importa tener un bono a 10 años o un bono a 3 meses. Estas zonas nos muestran, digamos, un nivel de sobrecalentamiento, y es por lo siguiente: si ves estas zonas acá rojas, estos puntos son 30 días en los que prácticamente se muestra que si tú inviertes o da lo mismo invertir en un bono a 10 años que a un bono de 3 meses, porque prácticamente la tasa de interés o el retorno sería lo mismo. Lo vimos, por ejemplo, en el año de 1999, y como ves, pues luego tuvimos una recesión. También coincidió con el año 2007-2008, que fue también la siguiente recesión, y en estos momentos estamos entrando, como ves aquí en pantalla, en esa zona peligrosa donde se están cumpliendo ya muchos días en los que pues estamos prácticamente en ese cuadro comparativo en los bonos de 10 años y de 3 meses en el nivel de interés o de retorno en el que está igual. ¿Y por qué es que es esto peligroso? Porque pues cuando entramos a estas zonas es muy arriesgado, porque los inversionistas grandes o cualquier persona promedio va a decir: ¿para qué invierto el dinero a 10 o a 3 meses en la economía cuando prácticamente no me van a generar ningún nivel de retorno? Más bien lo gasto, ¿sí? O más bien busco otras formas por donde resguardarme de esas arremetidas del mercado, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces ahí es cuando se caen los niveles de ahorro y los niveles de inversión en la economía. Otro argumento también muy interesante es el de, si ves, digamos, aquí en pantalla tenemos este cuadro pues que prácticamente muestra los niveles de recesión. Entonces, cuando llega entonces a esta línea de más o menos 32 puntos es cuando precisamente ingresamos a esa zona de recesión. Lo tuvimos efectivamente en el 2007, cuando ya sobrepasó entonces esta línea, también en el año 2000. Y bueno, y pues prácticamente, como ves aquí en pantalla, estamos ya ingresando entonces a esta zona en la que pues se espera que por lo menos cuando ya se toca en este punto haya más altas probabilidades de tener una recesión en los próximos 12 meses. Y como ves, pues estamos en ese nivel de riesgo más alto que no se veía desde el año 2007. Otro punto también que me parece muy interesante, o una gráfica también muy interesante que he estado analizando, es esta del dinero inteligente versus el dinero tonto, por llamarlo de alguna manera. Y es
es que esta línea azul que ves acá en pantalla nos muestra el nivel de confianza que tiene el dinero inteligente, o digamos los inversionistas profesionales, los que realmente saben cómo invertir, versus el 70 o el 80% del nivel de confianza que tienen las personas que invierten sin tener realmente mayor conocimiento, mayor nivel de experiencia. Normalmente cuando el nivel de confianza del dinero tonto, por llamarlo de alguna manera, es alto, es cuando estamos prácticamente a puertas también de una caída, en este caso, en esta línea gris que ves acá, que es el índice SP500. Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos acá más o menos a principios de abril, este grado de confianza de un 85% aproximadamente en el nivel de confianza, repito, del dinero tonto, fue cuando luego pues tuvimos entonces esta caída del SP500. También, por ejemplo, cuando acá en el enero del 2018 también tuvimos este grado de confianza y luego hubo pues una caída. Entonces, normalmente cuando hay un alto nivel de confianza de lo que ellos llaman como el dinero tonto versus poco nivel de confianza del dinero inteligente, es cuando entonces estamos a puertas de una posible caída del mercado bursátil. Y esto lo ratifica precisamente esta noticia que estuve viendo ayer, y es que Warren Buffett, uno de los inversionistas más respetados a nivel mundial, creo que pues aquí ya lo conocemos todos a través de su firma, este año ha llegado al nivel récord de venta de acciones. Entonces prácticamente ha vendido hasta este punto 1.100 millones de dólares en acciones en el último trimestre. Como ves aquí en esta gráfica, digamos comparativamente, en el tercer trimestre del 2018, pues tenía una gran participación en acciones, prácticamente 12.000 millones de dólares, y en estos momentos, pues como ves, por lo menos en el segundo cuarto, prácticamente ha estado vendiendo muchísimo, como lo estábamos diciendo. ¿Por qué creen que Warren Buffett, a través de su firma, pues una de las firmas más respetadas en el, como lo digo, en el mercado de trading a nivel mundial, está vendiendo? Pues porque obviamente no le está viendo una confianza en estos momentos al mercado. Claramente está viendo cómo prácticamente el mercado accionario está sobrevalorado, está prácticamente llegando a niveles históricos, y pues no es, digamos, una buena estrategia estar comprando en estos momentos acá, cuando pues lo que se espera siempre que está en la cima es una caída. Es simplemente para darles una idea de lo que pasaba con el Bitcoin, ¿no? Entonces obviamente nadie en el 2017, digamos, no es una muy buena estrategia estar comprando en el 2017 cuando el Bitcoin estaba a $20,000, porque lo que venía era una caída. Prácticamente en estos momentos, de acuerdo a ese análisis que está haciendo la compañía de Warren Buffett, pues está haciendo esa proyección, y es que está en un punto, digamos, histórico muy alto, que la verdad no vale la pena estar invirtiendo. Y esto también nos ratifica precisamente con este nivel de caída reciente que está teniendo el índice SP500. Vemos cómo después de la noticia de la reducción de las tasas de interés y también este aumento de las tarifas arancelarias que quiere hacer Donald Trump a la China, pues para la importación de productos provenientes de este país, pues prácticamente ha estado generando una gran caída en estos momentos en este índice SP500. Lo mismo ha pasado con el índice Nasdaq. Entonces, ¿por qué es que Warren Buffett y muchos inversionistas profesionales en este momento están tratando de salir del mercado de acciones? Porque pues están haciendo el mismo análisis, y es que ahora que tuvimos este nivel de caída reciente, pues está en una zona, yo diría, un poco peligrosa, porque de romper esta línea EMA de los 100 días, estaría también rompiendo este nivel de tendencia alcista que llevaba desde el diciembre del 2018. Entonces, al romper aquí, pues ya prácticamente estaría entrando ahí sí en una corrección muy profunda, y no se sabe qué niveles de soporte entonces podría caer posteriormente. Lo mismo está sucediendo en estos momentos con el índice Nasdaq, otro de los más importantes del mercado accionario de los Estados Unidos. De romper entonces acá esta línea de EMA de los 100 días, también entonces podría romper ya esta tendencia alcista que ha tenido desde diciembre del 2018, y pues entonces tener posteriormente mayores niveles de corrección. Entonces claramente estamos viendo que no es una buena idea en estos momentos estar invirtiendo en el mercado de valores de forma general. Y pues la pregunta que yo sé que tenemos todos en estos momentos es, bueno, entonces ¿en dónde invierto para primero protegerme de esas arremetidas del mercado, de una posible recesión, pero sobre todo para precisamente sacarle provecho, porque también se le puede sacar provecho cuando la economía está cayendo? Entonces el primero es el Bitcoin, como lo estuvimos viendo en el último video
video, pues el Bitcoin se muestra como uno de los activos más importantes donde podemos en estos momentos protegernos de esas arremetidas del mercado. Pero como lo estuvimos viendo en el último video, todos los argumentos, pues no quiero ahorita profundizar o volverlos a repetir, simplemente quiero dar dos razones. La primera es que, como lo vemos en pantalla, pues a nivel histórico, el Bitcoin ha mostrado un crecimiento enorme, a pesar de sus caídas y subidas como cualquier otro activo. En términos generales, siempre hemos visto cómo el Bitcoin ha estado en un incremento en su valoración, es decir, en su precio, lo cual pues obviamente nos permite tener o ser un activo de resguardo de valor frente a las devaluaciones o frente a la inflación de la moneda de tu país en este caso. Y segundo, porque el Bitcoin, al ser una moneda descentralizada, un sistema descentralizado, pues no puede ser ni manipulado ni mucho menos controlado por cualquier gobierno, por cualquier persona, lo cual te permite tener ese grado de independencia que, como lo hemos visto, también se ha manifestado en la valoración del precio, ya que pues el Bitcoin se ha mostrado ser muy independiente frente a lo que pasa afuera del mercado cripto. Entonces también te permite decir, bueno, por lo menos si hay una caída en los mercados accionarios o si hay una caída en los bonos, etcétera, el Bitcoin al menos va a estar como protegido y va a estar como muy blindado frente a eso que pasa en el exterior. Entonces, esos son como los dos argumentos que tengo del Bitcoin, pero entonces ahora sí veamos otros activos aparte del Bitcoin que también puedes utilizar en estos momentos para protegerte. Número uno es el oro. Como lo hemos visto, pues el oro también se muestra como un activo de resguardo de valor frente a esas arremetidas del mercado. Solo para darte una idea, vemos cómo precisamente cuando entramos en recesión en el 2007, lo que tuvimos fue un incremento en el precio del oro, y lo mismo sucedió en los años 2000 cuando, esto sí toca verlo mucho más en profundidad, cuando precisamente al entrar en esos grados de recesión, vemos cómo posteriormente tuvimos todo este incremento en el precio del oro. Y del otro lado, cuando tuvimos entonces una economía muy, digamos, o estando ya mucho más desarrollada, es decir, a partir del año 2011 con buenos rendimientos, pues los grados de nivel, digamos, en el precio del oro comenzaron a disminuir porque las personas ahí trasladaron estos fondos al mercado accionario o a otro tipo de activos que en ese momento pues eran mucho más interesantes para invertir. La plata también se muestra como uno de esos activos que tiene un comportamiento anticíclico muy similar al del oro, porque pues ante, digamos, caídas del mercado, pues claramente también ha mostrado incrementos, y lo mismo ha pasado cuando la economía ha estado en crecimiento, pues el precio de la plata ha estado en disminución. Pero lo interesante también de todo esto es que si vemos la gráfica, pues esto nos está mostrando que el mercado está reaccionando de esa manera. Entonces está trasladando mucho de ese capital del mercado accionario ahora al oro por precisamente el miedo que tienen los inversionistas, y lo que hacen es protegerse entonces con inversiones en oro, y por eso tenemos este incremento en la valoración en la última semana. De igual forma también con la plata, vemos cómo ha estado entonces en aumento por lo menos en los últimos días. ¿Cómo invertir en oro? Porque yo sé que pues muchas personas dicen, bueno, pero yo no me voy a poner a comprar una onza de oro o una barra de oro porque no tengo la forma, no sé cómo hacerlo. Más allá de simplemente invertir en onzas o comprar oro físico, hay varios instrumentos. Por ejemplo, puedes invertir en ETFs, en certificados financieros, que te permiten también entonces obviamente apostarle a este activo. Entonces, por ejemplo, ves como este ETF pues también ha tenido un incremento muy importante, y se ve luego de este rompimiento de EMA pues muy atractivo, ya que pues obviamente ha tenido este crecimiento, luego podría llegar a este nivel de resistencia y de ahí pues obviamente seguir aumentando en la medida en que continuemos entonces ingresando a mayores niveles de recesión en la economía mundial. También puedes invertir, por ejemplo, en empresas mineras, ¿no? Entonces empresas que se encargan de hacer minería en oro, y pues esta, por ejemplo, solo para dar una idea, es el Dorado Gold, y acá ves como obviamente también ha tenido todo este crecimiento en los últimos días precisamente como reacción a lo que está pasando en la economía a nivel mundial. Entonces, como ves, pues hay varias formas de invertir en oro. Yo sé que no todos están en los Estados Unidos para invertir específicamente en este tipo de acciones o de ETFs, pero pues lo que puedes hacer es buscar en tu país qué empresas hacen minería, qué empresas trabajan en el sector del oro o de la plata, y de esta manera también apostarle entonces para tratar de protegerte.
Otro sector muy interesante es el sector inmobiliario. Yo sé que muchos pueden estarse preguntando, bueno, pero este sector también en estos momentos está sobrevalorado, está sobrecomprado porque hay muchos precios altos en esta burbuja especulativa que tal vez, pues, yo sé que en muchos países está sucediendo y eso es completamente cierto. Pero mi estrategia en el sector inmobiliario es la siguiente y es invertir en proyectos de bienes raíces, apartamentos, casas, edificios, en fin, en un rango de precios medio o incluso bajo, porque a pesar que digamos estemos en una recesión, en una crisis económica, las personas igual van a tener que buscar un lugar para vivir, entonces van a tener que alquilar un apartamento, van a tener que tratar de comprar una casa, sea lo que pase con la economía. Entonces por eso yo le apunto a esos bienes o a esos proyectos en donde los precios son bajos o son digamos medianamente atractivos o cómodos para cualquier persona entrar y pues poder utilizarlos, porque pues digamos en este rango medio son prácticamente esos precios inelásticos que se llama en economía, en los que a pesar de lo que suceda las personas igual van a tener que consumirlos, como pasa con la gasolina, como pasa con la comida. A pesar que aumenten los precios igual van a tener que gastar en ese tipo de activos. Entonces por eso mi estrategia aquí es invertir en ese tipo de propiedades de precios medios o bajos, ya que pues muchas de esas personas que en estos momentos tal vez están viviendo en apartamentos costosos, están alquilando casas muy costosas, pues al haber una recesión les va a tocar ajustarse en el presupuesto y pues obviamente invertir o tratar de buscar un apartamento o una casa en rangos medios o bajos. Entonces ahí obviamente va a haber un incremento tal cual como lo hemos estado viendo o como lo ves aquí en esta gráfica que ha estado precisamente en ese aumento y es en ese rango medio. Otro instrumento también para invertir en estos momentos son las opciones. Cuando tú inviertes en opciones tienes un 68% de probabilidades de éxito. Cuando tú inviertes solamente en largos o digamos en acciones o en el mercado de criptomonedas, cuando compras digamos a un precio barato para tratar de luego vender en caro, solamente tienes un 33% de probabilidad de acierto, versus cuando también le incluyes en la fórmula las opciones, tienes un 68%. Entonces eso te da como más chances de poder obviamente obtener un nivel de ganancia. ¿Y por qué sucede esto? Porque con las opciones tú puedes también invertir cuando los activos o cuando las acciones caigan. Entonces en vez de esperar a que con la recesión caigan los precios, pues también cuando tú ya veas que haya mucho nivel de descenso, como lo estamos viendo en estos momentos en la mayoría del mercado accionario, pues puedes precisamente apostarle a que va a haber mayores niveles de descenso y por tanto de esta manera pues obtener o digamos sí, obtener rentabilidades frente a esas caídas. Entonces por eso me parece muy importante esta estrategia, sobre todo ahora, aprovechar la hora que estamos a portas, es decir, que estamos como en la cima de la montaña, para poder entonces con esas caídas comenzar a rentabilizar. Entonces puedes invertir en opciones en el mercado de valores, pero también puedes invertir en el mercado cripto. Entonces, por ejemplo, en plataformas como ledgerx.com, aquí puedes invertir en opciones en Bitcoin y en Ethereum. Entonces, para las personas que yo sé que están buscando cómo invertir en opciones en el mercado cripto, esta plataforma puede ser de mucha utilidad. Y otra forma alternativa e inteligente para protegernos de estas arremetidas del mercado es invertir en emprendimientos o en startups. Ya la mayoría de nosotros, al haber estado invirtiendo en criptomonedas, pues prácticamente estamos invirtiendo en emprendimientos porque le estamos dando como esa apuesta, ese voto de confianza a muchos de estos proyectos basados en blockchain que van a tener, digamos, un nivel de desarrollo muy importante. Pues bien, entonces también puedes invertir en otro tipo de emprendimientos por fuera del mercado cripto, como por ejemplo en áreas muy interesantes que les veo una gran proyección, como el de la inteligencia artificial, el de los videojuegos, el de la robótica, el de los desarrollos científicos, por ejemplo, en todo ese tema del genoma humano, también en alternativas y nuevas tecnologías para curar muchas enfermedades y también, por ejemplo, en el tema de la marihuana, que como lo vimos en un reciente video que hice, que pues de hecho se los recomiendo a todos, les estoy viendo una gran proyección, sobre todo para el próximo año, porque ya muchos países y muchos estados de los Estados Unidos están aprobando la marihuana y como tal pues eso ha abierto una puerta impresionante de nuevas empresas, un capital muy importante en esta industria, no solamente para el consumo personal, sino también para el tema médico, que pues ahí hay una gran potencialidad. Entonces, esos son, digamos, áreas en donde ustedes también pueden empezar a ver, ya que pues de lograr obviamente niveles de éxito, pues cada vez entonces esas acciones o esos proyectos van a estar aumentando en valoración, lo cual pues indica un nivel de ganancia óptimo en el largo plazo. ¿Por dónde invertir? Porque yo sé que muchos están como que bueno, pero eso ¿por dónde se puede ver? Bueno, hay muchas páginas muy interesantes, como por ejemplo esta aquí,
Starter. Acá puedes incluso ver por sectores. Si estás pensando invertir en diseño, digamos en la industria de la tecnología, en comida, en videojuegos, pues acá entonces vas viendo como por dónde es tu nivel de interés. También otra página como Start Engine, también pues acá puedes ver entonces muchos proyectos, va mostrando cuánto han recogido y cuál es la inversión mínima que se puede hacer, cuántos inversionistas están entonces en esos momentos involucrados y apostándole a ese proyecto. Y también otra como funded.com, que también pues muestra entonces la cantidad de proyectos y cuánto están buscando para precisamente desarrollarlos. Hay una cantidad enorme de páginas en donde tú puedes buscar eso. Obviamente eso también depende de la disponibilidad en cada país, pero pues simplemente quería compartirles estas tres como para que tuvieran una idea de cómo es que funciona. Entonces, finalmente, pues si sientes que tal vez como que no te da mucha confianza todas estas estrategias o estos activos de por dónde invertir, estos que les he compartido, pues, y si mejor te da como miedo ponerte a invertir el dinero si no conoces, no tienes mucho conocimiento sobre estas áreas, pues lo mejor que puedes hacer en una recesión es quedarte quieto y más bien invertir en ti mismo, es decir, tratar de educarte, sea en el tema de criptomonedas, en el blockchain o en estas industrias o en este tipo de instrumentos de inversión, para que cuando ya llegue el momento adecuado, de acuerdo a tu nivel de conocimiento y de experiencia, pues lo puedas desarrollar de una mejor manera y sobre todo pues sacarle el mayor provecho. Como siempre les he dicho acá, si no sabes qué hacer es mejor que no lo hagas, porque pues de esa manera pues podrías entonces evitarte muchos dolores de cabeza. Así que amigos, pues esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega. La verdad es que estos son sectores que no solamente les estoy compartiendo, sino que realmente estoy viendo en estos momentos para yo también protegerme. Estoy saliendo de muchas de esas acciones que tenía en el mercado accionario y tratar de empezar entonces a buscar estas fuentes de inversión que me podrían proteger y sobre todo que podría sacarle un mejor provecho cuando ya entremos realmente a una fase de recesión. Y antes de despedirme, pues me gustaría saber ustedes qué piensan de todo esto. Número uno, si realmente estamos entrando como a una recesión a nivel mundial y sobre todo, qué instrumentos, aparte de estos que te he compartido, también estás viendo que podría servir para protegernos y para sacarle el provecho ante una crisis a nivel mundial. Como siempre, pues voy a estar muy atento a todas sus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram, @comunidad Invemanía. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.